Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la reciente reacción de la queridísima actriz turca Demet Özdemir ante algo que ha causado revuelo, y que tiene que ver con la presentadora italiana Diletta Leotta y un tema que se resume en "Se acabó el juego". Así que prepárense para un viaje por las reacciones, los rumores y lo que podría significar todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que nos encantan, donde figuras públicas interactúan de formas inesperadas y generan un montón de conversación. La noticia que ha puesto a todos a comentar es la reacción de Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones con su carisma y talento, ante la presentadora italiana Diletta Leotta. Y el detonante de todo esto parece ser algo que se describe como "se acabó el juego". ¿Pero qué significa exactamente? ¿De qué juego hablamos? ¿Por qué Demet Özdemir está reaccionando a esto? Estas son las preguntas que nos vamos a responder en este vídeo. Vamos a intentar poner un poco de orden en la maraña de información y especulaciones que han surgido. Por un lado, tenemos a Diletta Leotta, una figura mediática italiana muy conocida, especialmente en el ámbito deportivo, pero cuyo alcance va mucho más allá. Su vida personal y sus apariciones públicas siempre generan interés. Por otro lado, está Demet Özdemir, una actriz turca que ha alcanzado fama internacional gracias a sus exitosas telenovelas y a su activa presencia en redes sociales. Ambas son mujeres influyentes y seguidas por millones de personas en todo el mundo. Ahora centrémonos en el supuesto juego al que se refiere la reacción. A menudo en el mundo del espectáculo y las redes sociales, se habla de juegos en diferentes contextos. Puede ser un juego de seducción, un juego de poder, un juego mediático, o incluso una metáfora para ciertas dinámicas de relaciones o de la industria. Cuando escuchamos "se acabó el juego", esto sugiere un final, una conclusión, un punto de inflexión en alguna situación. Y el hecho de que Demet Özdemir esté reaccionando a esto nos hace pensar que, de alguna manera, ella se siente implicada o interesada en lo que está sucediendo. Una de las teorías que ha cobrado fuerza en redes sociales es que esta reacción podría estar relacionada con la vida sentimental de Diletta Leotta. Se sabe que Diletta ha tenido relaciones mediáticas y que sus romances suelen ser objeto de atención. Si el juego al que se refiere es, por ejemplo, una situación amorosa, y Demet Özdemir comenta o reacciona a ella, esto podría indicar varias cosas. Quizás Demet esté apoyando a Diletta, o quizás esté expresando su opinión sobre una situación que considera injusta o terminada. Otra posibilidad es que el juego sea más bien una competencia o una dinámica dentro de la propia industria del entretenimiento. Ambas son figuras reconocidas y a veces, sin que lo sepamos explícitamente, existen ciertas rivalidades o comparaciones. Si el juego se refiere a una oportunidad, a un proyecto, o a la atención mediática, la reacción de Demet Özdemir podría ser una forma de reconocer que algo ha cambiado en ese escenario. Lo que sí es importante recalcar es que hasta ahora, la información es fragmentada y a menudo basada en interpretaciones de las redes sociales. Las reacciones en plataformas como Instagram, Twitter o TikTok pueden ser muy rápidas y a veces carecen de contexto claro. Cuando Demet Özdemir reacciona, ya sea con un me gusta, un comentario breve o un emoji, para sus seguidores, esto abre un abanico de posibilidades interpretativas. Hemos visto en ocasiones que las reacciones de las celebridades a otras celebridades pueden ser sutiles pero significativas. Un simple like puede interpretarse como apoyo, aprobación, o incluso como un comentario velado. Un comentario escrito, aunque sea breve, puede tener un peso mayor. La frase "se acabó el juego" dicha por Diletta Leotta, o atribuida a ella de alguna manera, y la reacción posterior de Demet Özdemir, han encendido las alarmas de los fans. Podríamos especular que Diletta Leotta ha hecho alguna declaración o ha publicado algo que implica el fin de una etapa. Y la reacción de Demet Özdemir, al ser una figura pública y una colega, podría ser una forma de validar esa afirmación o demostrar empatía. Imaginen que Diletta está pasando por un momento personal o profesional y decide poner fin a una situación. Si Demet, por alguna razón, se siente conectada con esa situación o con Diletta, su reacción tendría sentido. Otra vía de análisis es la posible influencia de los medios de comunicación y los paparazzi en esta historia.
A veces una pequeña chispa, como una interacción en redes sociales, puede ser amplificada por los medios para crear una narrativa. Si la prensa ha estado cubriendo algún aspecto de la vida de Diletta, y la reacción de Demet se suma a esa cobertura, se crea una historia más grande. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo las redes sociales conectan a personas de diferentes rincones del mundo y cómo las reacciones de figuras públicas se vuelven virales. Demet Özdemir, con su enorme base de fans, tiene la capacidad de dar visibilidad a casi cualquier cosa que haga o diga, o a lo que reaccione. Por lo tanto, su comentario sobre se acabó el juego de Diletta Leotta no es algo que pase desapercibido. ¿Podría tratarse de un malentendido? Es una posibilidad. A veces las traducciones, las interpretaciones culturales o simplemente la falta de información completa pueden llevar a conclusiones erróneas. Sin embargo, la emoción que genera en los fans sugiere que hay algo más detrás. Si nos ponemos en el lugar de Demet Özdemir, y asumimos que está reaccionando de manera genuina, ¿qué podría haber motivado esa reacción? Quizás ha sido testigo de alguna injusticia, o ha sentido que una situación que se prolongaba de forma insostenible finalmente ha llegado a su fin. El término juego aplicado a la vida, especialmente en el contexto de las relaciones o la fama, a menudo tiene connotaciones de manipulación, de estrategia, o de algo que no es del todo serio o auténtico. Por lo tanto, decir «se acabó el juego» puede ser un alivio, una liberación, o una forma de poner las cartas sobre la mesa. Los seguidores de Demet Özdemir, al ver su reacción, se han puesto a especular activamente. ¿Está apoyando a Diletta? ¿Está advirtiendo a alguien? ¿Está comentando sobre la industria del entretenimiento en general? Las preguntas se multiplican y las teorías vuelan. Y es precisamente esta especulación la que alimenta la conversación y mantiene el interés en el tema. Pensemos en la influencia que tienen estas figuras. Cuando Demet Özdemir reacciona a algo relacionado con Diletta Leotta, no es solo una reacción personal. Se convierte en un evento para sus millones de seguidores, que pueden interpretar esa reacción de múltiples maneras. Esto puede generar un efecto dominó, haciendo que más personas se interesen por Diletta Leotta y por la situación que ha llevado a ese «se acabó el juego». Es importante también considerar la posibilidad de que esta reacción sea parte de una estrategia de marketing o de comunicación. En el mundo de las redes sociales, a veces las interacciones se orquestan para generar interés. Sin embargo, en el caso de Demet Özdemir, su autenticidad es uno de sus mayores atractivos, por lo que es más probable que su reacción sea genuina. Para poder entender mejor este suceso, sería ideal tener más contexto. ¿Qué dijo Diletta Leotta exactamente? ¿En qué plataforma? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo reaccionó Demet Özdemir? Un simple me gusta puede ser interpretado de muchas maneras. Un comentario, por corto que sea, nos da más pistas. Sin embargo, la información que ha trascendido públicamente se centra en la reacción de Demet, lo que sugiere que su gesto ha sido lo suficientemente llamativo como para captar la atención. Podríamos decir que el juego al que se refiere puede ser una referencia a la forma en que a veces las personas son tratadas en la esfera pública, donde las relaciones, las carreras y las vidas personales pueden parecer un juego para los observadores. Cuando se dice «se acabó el juego» implica que esa dinámica ha terminado, que la persona ha decidido salir de ese patrón o que la situación ha llegado a un punto final. La reacción de Demet Özdemir a este supuesto fin de juego por parte de Diletta Leotta nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la vida de las celebridades. A menudo las vemos envueltas en situaciones que parecen sacadas de una novela, y cuando una de ellas comenta o reacciona, nos sentimos como si tuviéramos un vistazo privilegiado a lo que está sucediendo detrás de las cámaras. En resumen, lo que tenemos es una reacción de Demet Özdemir ante un comentario o una situación atribuida a Diletta Leotta, resumido en la frase «se acabó el juego». Esto ha generado una gran cantidad de especulaciones y debates en redes sociales sobre el posible significado detrás de esta interacción. Si bien no tenemos todos los detalles para dar una respuesta definitiva, la mera existencia de esta reacción pone de manifiesto la influencia de estas dos figuras públicas y la forma en que sus vidas, o las percepciones de ellas, capturan nuestra atención. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta interesante reacción. Hemos explorado las diferentes posibilidades, hemos considerado el impacto de las redes sociales y la influencia de las celebridades, y hemos intentado darles una visión general de lo que está sucediendo. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido.
Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por ver este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que significa el "se acabó el juego"? ¿Por qué creen que The Method de Mir reaccionó? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.